Estoy en este momento como profesora adjunta exclusiva y estoy a cargo de la comisión, entre otras, de la comisión 4, junto con la ingeniera Isabel Murillo, que ya habló un momentito y ya enseguidita se va a charlar con ustedes, y la licenciada Andrea Figueredo. Nosotros estamos con ustedes los días lunes, martes y miércoles. Y el miércoles se agrega con nosotros el ingeniero Martín Alonso. Somos más profesores los días miércoles porque ese día es el que se hace el seminario de problemas o el laboratorio, que ya vamos a charlar un poquito de eso. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, a las clases. Ahora les vamos a contar un poco sobre la organización de la materia. Ustedes, por supuesto, que pueden habilitar el micrófono y preguntar. Y antes de comenzar con la organización de la materia, les quiero comentar, como ustedes saben, algunos, que este año se están realizando muchos cambios, porque hay algunos cambios de planes de estudio. Entonces, la materia física, así anual, como la estamos comenzando hoy, es para que la cursen los estudiantes de la licenciatura en Tecnología de los Alimentos, que la tienen como materia anual, los alumnos del convenio, que también la tienen a la materia física anual, y los estudiantes de las tecnicaturas en minerales y en minas y en procesamiento de minerales. Esos estudiantes que son ingresantes este año de esas carreras tienen la física anual. Y también los recursantes de ingeniería y de estas mismas carreras que acabo de nombrar, que hayan estado, digamos, hayan comenzado a estudiar en el año 2021. Digamos, si ustedes han empezado en el 2022, ya los estudiantes de ingeniería les corresponde estar dentro del nuevo plan. Entonces, acá tenemos que tener solamente recursantes que han ingresado antes del 2022 a las carreras de ingeniería, y además tenemos que tener los nuevos chicos ingresantes solo de las carreras de alimentos, de la tecnicatura y del convenio. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si hay algún ingresante que sea de ingeniería, está equivocado, porque la materia de física para las carreras de los ingresantes, para las carreras de ingeniería, se ha transformado en una materia cuatrimestral que la van a cursar en el segundo cuatrimestre, porque tiene correlativas también, que son las matemáticas. Entonces, eso les hago la aclaración, porque esto es un cambio que se produce este año. El año pasado era otro, digamos, el grupo de estudiantes que nosotros manejábamos desde el principio. Entonces, si hubiera algún alumno que no le corresponda estar, por favor, lo vemos, porque hemos chequeado en la inscripción que han hecho online que hay algunos estudiantes que se han equivocado. Bueno, por supuesto que todo es factible de corregir, no hay ningún problema, pero hay que hacerlo lo más rápido posible. Bueno, no sé si me han entendido, si tienen algo para consultar sobre esto que les acabo de decir. Los escucho, o si ponen en el chat, chicas, me dicen. María Rosa, ahí yo quería decir algo, Sí, que la inscripción que estamos haciendo nosotros después la vamos a verificar con la lista enviada por el SIU, ¿no es cierto? sí, sí, claro. Entonces ahí, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si corresponden o no, o si están inscritos en esta asignatura. Así es, tal cual.
Bueno, vamos a Profe, continuar una con pregunta. los... Sí, te escucho. ¿Dónde se pueden ver los nuevos planes de estudio? Porque yo En entré a la la página y página, vi el no, mismo, están digamos. yo los he visto en la página, entrando a la página, no al aula virtual, no, a la página de la facultad, están los nuevos planes en un lugar donde te dice planes 2022, son 2022 porque se han aprobado a fines del año pasado, pero son aplicables, digamos, este año recién va a comenzar a aplicarse la nueva estructura, pero sí están. De todas maneras, ahora cuando ya la profesora Murillo les muestre el aula, ahí puede mostrarles a lo mejor si vos podés, María, cómo ingresar a ver los planes de estudio, Bueno, ahora después me les fijo. mostrás. Dale. Bueno, vamos a los acuerdos de cátedra. Nosotros para llegar a estos acuerdos, por supuesto, hacemos un trabajo en base a la experiencia y a los diferentes resultados. Y hemos visto que es muy beneficioso que ustedes tengan, por ejemplo, una estructura como la que se propone, con una clase virtual, que es teórico-práctica, que es esta, la de hoy, otra clase presencial, teórico-práctica. En realidad, les quiero decir que nosotros nos hubiera gustado hacer todo presencial, pero por el problema del espacio físico, la disponibilidad, la cantidad de ingresantes que superan los 1000, y la necesidad de las aulas y el anfiteatro para las materias que tienen desde el principio todos los ingresantes, no nos permite tenerlos a ustedes en forma presencial en todas las clases. Bueno, por eso es esta organización. Una clase virtual teórico-práctica de aproximadamente 2 horas. Una clase presencial, otra clase presencial, pero ya teórico-práctica, que es la de mañana, también del mismo tiempo, que es continuación de la de hoy. O sea, no es que se repita, no. Hoy dejamos en el tema, terminamos el tema A y mañana seguimos con el tema B. Por lo tanto, tienen que asistir para poder seguir digamos, el hilo, tienen que asistir a todas las clases. Si bien la clase virtual se graba y se coloca después en el aula, ustedes, digamos, la tienen que conocer y tienen que entenderla para poder continuar con la clase presencial de mañana. Y tercero, una clase también presencial, práctica, esencialmente práctica, que va a consistir en un seminario de problemas, de resolución, de ejercitación de problemas o de trabajo de laboratorio, según sea, digamos, la organización de acuerdo a lo que se haya estado viendo en la semana. Nosotros, esta primera semana, justamente, tenemos esa clase, la tercera, va a ser una clase de laboratorio. Y sobre ese punto ya, cuando la ingeniera les muestre la página, el aula les va a mostrar que hay una inscripción para ese laboratorio. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Lo que sí les quiero recordar son los horarios. La primera clase virtual, la de hoy, comienza a las 17 hasta las 19. La otra clase de mañana comienza a las 18 hasta las 20 y se desarrolla en el anfiteatro. Y la tercera clase, que es la de seminario, de problemas o de laboratorio, es el día miércoles desde las 15:30 hasta las 17:30. Ese es el horario que ustedes tienen que tener disponible para estar en las clases. Ahora, cuando de pronto tengamos un laboratorio, como no podemos todos estar en el laboratorio juntos, porque nosotros en la comisión somos alrededor de 60,
Entonces, cuando hay esa semana que hay laboratorio en vez de problemas, se desdobla la comisión de laboratorio. La comisión nuestra se va a separar en dos partes por el tema de que el trabajo de laboratorio se hace en el laboratorio. Por lo tanto, no podemos trabajar con ese tipo de tarea, esa propuesta no la podemos seguir juntos. Entonces, se habilita esa semana, o sea, para esta semana, por ejemplo, una inscripción extraordinaria. Ustedes van a ingresar a partir de esta noche, creo que a las 23:59, van a poder ingresar e inscribirse para hacer el laboratorio. Y van a poder mantener ese horario, si ustedes lo quieren, pero no todos van a poder entrar para el horario de las 15:30 a las 17:30 del miércoles, porque la comisión esa va a tener un cupo. Entonces van a poder elegir, son 8 posibilidades que ustedes van a poder elegir para ese seminario de laboratorio cuando haya laboratorio, que son 3 laboratorios por cuatrimestre. Solamente en esos casos se van a tener que anotar en forma excepcional. Eso les quería comentar, después les doy lugar para que hagan las consultas que quieran hacer al respecto. La asistencia para cursar la materia tiene que ser, tienen que tener el 80% para mantener el cursado, para ser estudiantes regulares. Tienen que, en total de las 3 clases, tienen que tener por cuatrimestre el 80% para poder continuar. Bueno, acá es lo que comentaba recién uno de ustedes, creo que era Facundo, sobre el cambio de comisión. Y en esos casos, nosotros les pedimos por favor que hagan ustedes un escrito pequeño, simple, a mano, no importa, donde digan, pongan sus datos personales y digan qué es lo que les ha pasado, por qué necesitan cambiarse. Sin duda que van a tener una razón, van a tener algún justificativo. Bueno, eso por favor lo detallan y dicen de qué comisión a cuál, de cuál a cuál se cambian o quieren cambiarse. Si nosotros tenemos cupo, lo hacemos sin ningún problema. De todas formas, como les digo, eso es algo que lo vamos a tratar de solucionar sin duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Me pueden interrumpir, chicos, pueden escribir en el chat. ¿Qué necesitan de esto? ¿Alguna consulta? Bueno, parece que ninguna. Si Todo bien. ustedes no hablan, todo bien, perfecto. Ahí hay una Bueno, pregunta en el chat, María Rosa, ¿cómo se toman las asistencias? Dicen. explícales, María, si querés. ¿Cómo tomamos la asistencia? Bueno, acá en virtual nosotros vamos a habilitar, ¿sí?, en determinado momento de la clase la asistencia y ustedes tienen que colocar, tienen que aceptar, ¿sí?, la asistencia, y en las clases a través de una firma, por ahora, ¿no?, a través de una firma de una planilla donde se registran los días que ustedes van asistiendo. ¿Sí? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, aparte de la asistencia en la virtualidad que se va a habilitar enseguida, ustedes van a ver que va a aparecer una forma de anotarse, digamos. Cuando tengamos las clases presenciales, por supuesto, vamos a pasar una planilla para que ustedes firmen y así vamos controlando la asistencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Eh, nosotros, sí, sí, no, acá escucho. Victoria dice que entiende bien. Las 2 primeras clases, solamente las veces que haya laboratorio van a tener que elegir una comisión aparte. El resto de las Perfecto. clases conservan esta comisión. Así es, Profe, una tal cual. consulta. Sí. ¿Esta semana habría laboratorio? Sí, a esta semana hay laboratorio.
Por eso les dije recién que a la noche, a última hora, se va a habilitar en el aula la posibilidad de que ustedes se anoten en el horario que les resulte posible para ustedes. Es decir, que no todos ustedes van a estar con nosotros el día miércoles a las 15:30 esta semana. No todos. Capaz que algunos sí, porque entran a inscribirse y pueden encontrar lugar todavía, ¿me entienden? Pero si no, pueden ir con otros profes para el laboratorio, no hay problema. El tema es el espacio. Nosotros también nos vemos en el mismo problema que ustedes, chicos, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner otros horarios, más, agregar horarios, para que puedan estar cómodos y se puedan hacer los laboratorios en el laboratorio, que es uno solo y que no tiene tanto espacio, ni María tanto Rosa, material. Sí. María Rosa, la asistencia al laboratorio, hay una consulta en el chat, ¿también es de 80%? No, la asistencia en el laboratorio es del 100%. O sea, los estudiantes no pueden no tener el laboratorio. O sea que ahí, por favor, si no pueden ir por algo, por eso es que les damos opciones de horarios también. Porque eso, digamos, les da la posibilidad de que si por alguna razón tuvieran un problema, puedan cambiar ese día eventualmente para hacer el laboratorio. Pero no, eso salvo que tengan un problema de salud, que lleven un certificado. Pero si no, el laboratorio lo tienen que hacer. Todo lo que hacemos en el laboratorio después lo vamos usando en las clases, además. ¿Algo más? Hola, profe. Hola. Quería hacer una consulta. ¿El tema de laboratorio son lo mismo que el año pasado? ¿O No, no tiene, no tiene nada que ver? el laboratorio tiene que ver en cuanto a algunas cuestiones van a ser, hay algunas coincidencias, pero no se van a validar los laboratorios de años anteriores, Ah, ok, porque perfecto. tienen algunos cambios. O sea que si sos recursante, igual tenés que hacer el laboratorio. ¿Alguna otra consulta? De eso todo Bueno, está aclarado sí, en el aula virtual también, chicos. Cuando si ustedes ingresan ahí, en la parte de laboratorio, en las inscripciones, ya lo vamos a ver a enseguida, ver, está todo aclarado ahí. bien, perfecto. Bueno, ahora veamos cómo van a ser los parciales, las evaluaciones parciales. Esto es muy importante porque también es diferente a años anteriores. Por lo tanto, prestemos atención, preguntemos todo. Nosotros hemos visto que es posible tomarles 2 parciales en el primer cuatrimestre y otros 2 parciales en el segundo cuatrimestre. Los 2 primeros parciales que se van a tomar en el primer cuatrimestre, ya tenemos la fecha, ya se las vamos a compartir. El primer parcial se toma en mayo y el segundo parcial se toma en junio. Pero cuando se hace el primero, por más que no lo haya aprobado, puedo continuar. Continúo con las clases, rindo el segundo parcial. Y si me ha ido mal en alguno de ellos o en ambos, puedo recuperar en la instancia de recuperación, que es un día, y en ese día se va a tomar la recuperación del primer parcial o del segundo parcial o de los 2 parciales, o sea, un integral. ¿Cuándo se va a tomar eso? En julio, al finalizar el primer cuatrimestre. Entonces, todos los alumnos que van a poder continuar física en el segundo cuatrimestre van a tener aprobada la primera parte, ya sea con el recuperatorio de uno de los parciales o con el integral. Pero ahí, hasta allí, ustedes van a poder continuar por más que hayan desaprobado los 2 primeros parciales, no tienen que darse por vencidos, tienen la posibilidad de un integral ahí, a mitad del año, con la mitad de los temas. Una vez que pasa el receso de julio,
en agosto, comienza el segundo cuatrimestre y se proponen para ese cuatrimestre 2 parciales, el tercero y el cuarto. Bien, el tercer parcial se toma en septiembre y el cuarto parcial creo que se toma en octubre o noviembre. Y viene también una posibilidad de recuperar al finalizar el segundo cuatrimestre. Ahí que se recupera el tercer parcial o el cuarto parcial o los dos, según sea la necesidad de cada uno. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Cómo van a ser estos parciales? Otro cambio. Los parciales van a ser teórico-prácticos. Quiere decir que ustedes en ese examen, en esa evaluación, ustedes van a tener preguntas de razonamiento, problemas donde apliquen la teoría, o sea, van a tener teoría y práctica. Si ustedes aprueban ese examen parcial con un 50% o más, o digamos, pero entre el 50 y el 70, ese parcial va a estar aprobado y van a tener opciones de regularizar la materia, o sea, de poder, ya vamos a ver qué es regularizar, pero digamos es una situación donde ustedes pueden continuar sin ningún problema, pero digamos que tienen que llegar al 50%. Si no llega al 50%, está desaprobado el parcial. Ahora, si sacan más del 70% en ese examen, van a tener la posibilidad de promocionar la materia. Quiere decir, hablo para los recursantes, que acá hay un cambio fundamental porque a años anteriores se tomaba la teoría y la práctica separadas. Para poder llegar a promocionar había que rendir las dos partes. Acá se propone un mismo instrumento de evaluación con parte teórica y parte práctica. Y si ustedes obtienen una calificación de 70 o más, ese parcial, ese examen, les da opción a promocionar la materia y no hay que volver a rendir nada más que ese parcial. Así, por supuesto, con cada uno de los parciales, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son las fechas propuestas para los parciales? Acá tienen un listado de fechas, como les decía, el primer parcial es en mayo, el segundo parcial es el 24 de junio, el recuperatorio es en julio. Bueno, por supuesto que esto está publicado, ustedes van a poder entrar al aula y verificar esto y mirar esto, así que no hace falta que lo tengan, digamos, lo copien. De todas maneras, como ustedes quieran, pueden hacer captura. Estos son los horarios que ya se han fijado, ya se han coordinado con las otras materias que ustedes tienen, por supuesto, siempre pensando en los ingresantes. A veces pasa que los recursantes, como cursan otras materias de otros años, tienen algunos inconvenientes. Pero bueno, eso lo veremos en su momento. Esta es las fechas que ya están consensuadas para los parciales del año. Bien, ¿cuándo regularizamos la materia? ¿Y qué quiere decir que la regularice? Si la regularizo, quiere decir que estoy en condiciones de rendir el examen final que se toma a fin de año y que tienen durante 2 años, pueden presentarse a todos los exámenes finales, los turnos que ustedes quieran para aprobarla finalmente a la materia. O sea que tenerla regular no quiere decir que esté aprobada, pero pueden presentarse a rendir en las fechas de exámenes que se proponen según el calendario académico. ¿Y cuando las regularizo? Bueno, ya dijimos que tienen que tener un 50% bien del parcial hasta 70.
Si tienen el 70%, pueden, aprobando los 4 parciales o sus recuperatorios, eso es importante, chicos, los parciales o sus recuperatorios, 70%, con 70%, puedo obtener la promoción. Y obtener la promoción significa aprobarla la materia y no tener que rendir el examen final. Bien, esto es, digamos, a ver, ¿cuál es la idea? Que ustedes lleven la materia al día y que ustedes estudien tanto la teoría como la práctica. Ustedes saben, sobre todo los que ya han cursado alguna vez, que la teoría y la práctica se relacionan. Si yo no las relaciono es porque estudio de memoria y resuelvo problemas sin saber lo que estoy haciendo. Si yo he estudiado la teoría, entiendo las leyes, los conceptos, luego los puedo aplicar seguramente con mucha soltura, pero si yo no entiendo la teoría, los ejercicios no los voy a poder resolver o entender. Así que por eso la idea es que ustedes sigan al día la materia. Fíjense que comparando con otros años tenemos una clase más por semana, es decir que estamos más tranquilos para poder acompañarlos en el proceso. La idea es que en la clase que ustedes tienen puramente práctica, en el seminario de problemas, ustedes puedan trabajar en grupos más chicos. Nos vamos a ese día, en ese horario, como somos muchos profes, vamos a trabajar algunos con un grupo y otros con otro, para tratar de darles la máxima contención y orientación para que ustedes resuelvan los problemas. O sea, estamos pensando en una propuesta donde sean ustedes los que puedan tener, digamos, más participación y eso va a llevar a que ustedes puedan a lo mejor poder evacuar las dudas con mayor facilidad. Así que bueno, la idea es que puedan llegar a sacar buenos resultados y, ¿por qué no?, llegar a la promoción. Ahora, a esto que está al final lo quiero rescatar y dice, la calificación final de cada parcial será la de la última evaluación que rinda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me saqué el 60% en un parcial y yo digo, no, pero yo quiero promocionar, entonces me voy a presentar a recuperarlo. Pero resulta que cuando me presento a recuperar me saco 30%. Entonces, ¿en qué condición quedo? Bueno, perdí la regularidad, porque la calificación que vale es la última. Eso significa lo que está al final. ¿Por qué es esa la idea? Porque nosotros queremos que ustedes se presenten a recuperar si realmente están seguros de que saben mucho más que el 50 o que el 60 que sacaron de entrada y tengan la total convicción de que van a superar esa nota. Si ustedes tienen la mínima duda, no se presenten a recuperar y quédense con el porcentaje que habían sacado inicialmente, porque vale la calificación final. ¿Alguna pregunta? O no sé, chicas, si quieren hacer algún comentario. No, de mi parte no, y no veo en el chat ninguna pregunta. ¿Se va entendiendo entonces? María Rosa, ¿me puedes pasar como coanfitrión cuando puedas? Bueno, Gracias. Fernando pregunta si hay algún grupo de WhatsApp de Física 1. No nos manejamos con grupos de WhatsApp, únicamente la información la van a tener a través del aula virtual o en Facebook también hay un grupo de Física 1. bueno. Yo creo que Andrea no te puede pasar, María, porque yo no estoy viendo el... No puedo porque yo estoy como coanfitriona y vos como anfitriona. Ah, bien, perfecto. Bueno, ya intento. Vamos a hablar Lu, un poquito...
Perdón, María Rosa, acá Lourdes pregunta si es cuatrimestral. Para algunas carreras, eso es lo que tienen que revisar en sus planes. Para algunas carreras todavía es anual, que serían ustedes los que están inscritos ahora. Y para algunas, la mayoría de ingeniería, es que se va a cursar en el segundo cuatrimestre. Tal cual, así es. No sé de qué carrera es la alumna que pregunta, por ahí si dice de qué carrera es, le decimos. No sé si está Lourdes, poniendo... no sé ¿de qué carrera sos, Lourdes? Para los TUEN es anual, sí. Para Bien, los técnicos, bien, en explotación de minas. bien. De todas maneras, chicos, ustedes obviamente van a continuar el cursado anual como corresponde, y a mitad del año va a haber otro grupo que va a hacer la física cuatrimestral, que va a tener sus clases separadas de las de ustedes. O sea, va a haber dos grupos. Ustedes van a formar parte de la materia física anual. Y el nuevo grupo, que será a mitad de año, va a ser distinto y no van a compartir ustedes las clases con ellos. Bueno, el examen final. Ya sabemos que una vez que se regularizan, si no llegaron a promocionar, tienen que ir a un examen final que puede ser oral o escrito, de acuerdo al criterio de la cátedra. De todas maneras, falta bastante para eso, pero les comentamos que, bueno, ese examen final puede rendirse en condición de regular o libre. Regular significa que aprobé los parciales con 50% a 70, menos de 70. Entonces voy a tener un examen donde me van a tomar, en general, se hace más hincapié en la parte teórica. Pero si yo no aprobé los parciales y por alguna de esas razones quiero rendir como alumno libre, se puede hacer, existe esa figura, pero el examen libre tiene una exigencia mayor. El estudiante que rinde como libre tiene que rendir toda la materia completa, en el sentido de que tiene que también saber explicar las prácticas de laboratorio, la teoría y la práctica. O sea, todo lo que se hace en la materia tiene que poder explicarlo, ya sea en forma oral o escrita, de acuerdo a cómo se haya planteado el examen. Últimamente se está tomando el examen en forma escrita por la cantidad de estudiantes que se presentan, que son alrededor de 100. Si ustedes, si en algún momento se reduce esa cantidad, puede ser posible un examen oral. Bien, y ahora venimos con la plataforma, el aula, que es lo que le doy el pase a la ingeniera Murillo para que les muestre. Ahora te pongo, María. Bueno, gracias María Rosa. Mi pregunta sería para los chicos. ¿Cuántos parciales tienen, chicos, de Física 1 anual? ¿Cuántos parciales van a tener? ¿Puedes responder, por favor? 4. 4. Muy bien. ¿Y qué pasa con el primer y el segundo parcial? ¿Cuántas recuperaciones pueden tener? Una recuperación, ¿sí? O pueden recuperar ambos, ¿sí? ¿Han entendido bien eso? ¿Sí? Un integral, bien, perfecto. Y una pregunta más. ¿Qué pasa si desaprueban el primer parcial, el segundo parcial y desaprueban esa recuperación integral? ¿Qué es lo que sucede? Listo, ya está como quedan, coanfitriona, María. gracias María Rosa. Quedan libres, chicos, así es. A ver, voy a ir. Y ya no hay ningún flotante. No La sé si única están viendo, instancia, ¿eh? no sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Bien. Sí, continúa Andrea, que estabas hablando. No, solamente decía que no hay flotante, ¿no es cierto? Simplemente la instancia de recuperación es la que señaló la licenciada María Rosa.
donde recuperan el primero, el segundo parcial o un integral de los dos. Bueno, Así es. Tal cual. ¿alguien tiene duda de cómo ingresar al aula? Creo que no, ¿o sí, chicos? Fíjense que usted acá dice facultades, ¿no es cierto? Esa parte la saben, buscan ingeniería, buscan la sede San Salvador, no sé si se ve, ¿sí? Y acá ponen materias comunes a más de una carrera, ¿sí? Cuando hacen clic, ahí le va a salir la materia, y acá le salen muchas materias, ustedes buscan física, ¿sí? Bueno, esa es la forma de que van a ingresar al aula. Yo ya estoy dentro del aula. Entonces voy a volver. Cuando se inscriban en el aula, van a ingresar a esta aula que tiene varias pestañas. En la primera les dice, bienvenido a Física 1, y acá ven, a ver si le aumento un poquito el tamaño. No sé si se ve, chicos. Acá fíjense que ahí les dice, ¿sí?, los días y los horarios de las comisiones. Entonces, esta comisión es la comisión 4, y ahí tienen los horarios de las clases virtuales, las presenciales, la de seminario y laboratorio. En esta pestaña, acá abajo, hay un foro de novedades. En este foro de novedades, generalmente los profesores publican, ¿sí?, los resultados de los parciales, la fecha de los parciales, si hay algún problema con el horario, porque algunas veces no hay clases por cualquier situación, paro de transporte. Todas las comunicaciones se hacen en general a través de ese foro. Ustedes después ya saben que tienen esta pestaña donde está la inscripción a comisiones teórico-prácticas. Ustedes ya habrán hecho esta parte, donde ustedes eligen, ¿sí?, la comisión. Hay muchos chicos que he visto en el listado que están sin comisión. Los chicos que están sin comisión tienen que registrarse acá en el foro, ¿sí? Acá hay un foro de dudas y consultas sobre la inscripción a comisiones, ¿sí? Entonces ahí preguntan, avisan que están sin comisión y que en qué comisión les pueden habilitar la inscripción, ahí le van a responder. Después tenemos otra pestaña en donde está la modalidad del ciclo 2023. Acá le dice cómo van a ser las clases, que se van a dictar 3 clases, cada comisión, cómo va a estar asignada, que ya la profesora les comentó, pero acá tienen todo para leer, ¿sí? ¿Dónde están las cartillas? Ahí le explican, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer si tengo alguna duda? Voy al foro, y algunas recomendaciones, ¿sí? Y van a ver que acá aparece la presentación de cátedra que nosotros que la profesora, que la licenciada María Rosa les presentó. Ahí están con toda la fecha de los parciales. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Acá están los planes, los programas de Física 1 anual, que es la que ustedes están cursando. Acá está, por ejemplo, ¿sí?, los planes 2007, 2010, de los chicos de algunas carreras, los que han ingresado años anteriores al 2021, están con este plan de las carreras de ingeniería, ¿sí? Y ahora acá abajo están los programas de los planes 2022. Y por ejemplo, el programa que nos correspondería a nosotros ahora en la física anual sería esta. Si acá se fijan, acá tienen el programa. Ahí tienen las unidades, a ver si lo podemos ampliar un poquito, ¿sí? Esto no lo puedo poner bien, bueno. Y ahí ustedes pueden consultar el programa, ¿sí? Bueno, en esta pestaña que sigue están los horarios de clase, ustedes habrán ingresado de cada comisión, se ve, ahí estamos nosotros en la comisión 4, y están los horarios de consulta. Algunas consultas son virtuales y otras consultas son presenciales, ¿sí? Ustedes, para entrar a las consultas virtuales, tienen que hacer un clic en el enlace y ahí se le va a habilitar la videoconferencia. Y si no, pueden asistir a cualquier consulta de cualquier profesor. No necesariamente tiene que ser su profesor. Acá pusimos los nombres de los docentes que están a cargo de las clases virtuales, pero están faltando algunos docentes ahí escribir, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver acá. En este caso, en esta fichita, ya tenemos la ficha del trabajo práctico número 1.
Cada trabajo práctico va a tener su ficha habilitada. En este caso, para el trabajo práctico número 1, que es magnitudes y errores, fíjense que ustedes tienen acá el apunte, los apuntes de teoría que ya le vamos a mostrar, que corresponde a la semana 1. Ahí ustedes tienen toda la presentación que vamos a explicar en unos minutos. Tienen otra bibliografía, tienen el trabajo práctico, haciendo un clic, descargan el trabajo práctico. En ese trabajo práctico, a ver si lo podemos ver. Esperen un momentito. Bueno, ustedes lo van a poder ver. Ese trabajo práctico, ahí se ve, ¿sí? Tiene una parte A de problemas para resolver en las clases teórico-práctica, como la de hoy, ¿sí? También tienen una parte B, ahí tienen una serie de ejercicios, 8 ejercicios. Después tienen una parte B, donde está la práctica experimental o los seminarios. En este caso, para este trabajo práctico 1, vamos a realizar un laboratorio, que en ese laboratorio determinaremos la densidad de un cilindro metálico. Además, tienen una parte C, que es un cuestionario de autoevaluación que ustedes tienen que responder, ¿sí? Y van, como saben, en este cuestionario tienen 3 intentos para aprobar, ¿sí? Ahí se ve toda esta información, ustedes la tienen en el aula virtual. También tienen ahí algunos videos. Los ejercicios están, por ejemplo, ahí están los ejercicios que están en la guía. De algunos de estos ejercicios se les va a colocar resolución, no a todos, a algunos. Acá se ve, por ejemplo, algunos archivos que se consideran importantes, ¿sí? Acá se ve el sistema internacional de unidades, la definición, ¿sí? De cada una de esas unidades. Vamos a ver también, volviendo acá, esperen un momentito, ahí está. Vamos a ver en la parte final, la parte B, ahí viene la práctica experimental. Ustedes tienen que elegir, acá fíjense que dice elección de comisión para realizar este laboratorio que lo vamos a hacer miércoles o jueves. Ustedes tienen que elegir uno de estos horarios para asistir. Pueden elegir cualquiera, ¿sí? Entonces, fíjense acá que les dice clarito que hay que elegir una comisión de laboratorio y que es únicamente para este trabajo práctico de laboratorio 1, que se va a desarrollar entre el miércoles y el jueves 30 de marzo. Entonces acá, esa elección no es necesario que sea en el horario del seminario, ¿no? Porque además recuerden que hay un cupo, o sea, para cada comisión como máximo creo que son 30 estudiantes. Entonces, ustedes tienen que elegir y estar atentos cuándo se va a habilitar esto, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está toda la información, los horarios, y acá ustedes hacen un clic, ¿sí? Y se van a poder inscribir. Pero fíjense a partir de qué horario, a partir de las 22 de hoy. Entonces, todavía no hay nadie inscrito, a las 22 ustedes eligen, ¿sí? ¿Qué comisión quieren? Y si no pueden, busquen otra, porque se llenan, una vez que se está sin cupo, tienen que elegir otra, o sea, tengan 1, 2 opciones o 3. En la parte B acá está, después que se inscriben, acá está lo que ustedes tienen que hacer. Antes de asistir al trabajo práctico, tienen que realizar la lectura de la guía. Acá está la guía. Ahí se ve, ahí está la guía, donde tienen el tema, el objetivo. Bueno, tienen que leer toda la guía, también tienen que leer el anexo, ¿sí? Esa sería lo que les pide que ustedes hagan en esa parte. Ahí me fui, voy a volver. O sea, todo está en el aula virtual. Hay que ir leyendo y viendo qué es lo que nos dicen. Dentro de esta guía, a ver si la abro en otra pestaña, dentro de esta guía, ¿sí? Fíjense acá al final, vamos a pasarlo rápido, dentro de esta guía, al final de la guía, ¿sí? Les dice, por ejemplo, que ustedes pueden ver estos videos de cómo medir con el calibre. Entonces, eso es lo que le piden. Ingresan a este lugar y abren ese enlace y ahí van a ir, ¿sí? a un video donde le va a explicar cómo realizar la medición, ¿sí? Bueno,
También tienen acá simuladores, si ustedes quieren practicar antes de venir les dice ahí que lo hagan, ustedes acá tienen un simulador, lo pueden bajar, por ejemplo acá, ¿sí? Ustedes van a hacer un clic y van a poder bajar la simulación. Bueno, todo eso les pide que hagan acá. Visualicen los videos, practiquen con el simulador, ¿sí? Y después tienen que completar este cuestionario que está acá. Siempre antes de venir a la clase de laboratorio. Entonces ustedes van a hacer un clic ahí, este cuestionario, ¿sí? Se abrió el lunes, a tal hora ustedes pueden ingresar y resolver. Este cuestionario tienen que aprobarlo, tienen 3 intentos antes de venir a la clase de este laboratorio. Además le presentamos acá un esquema del informe. Este es un esquema que se presenta, que serían los puntos que va a tener el informe de ese laboratorio. Igual de todas maneras, esto lo vamos a hablar o lo vamos a ver si ustedes tienen duda durante la clase de laboratorio. ¿Sí? Y cualquier cosa, ustedes tienen acá un foro de dudas y consultas. Una vez que ustedes se inscriban en las comisiones, ¿sí? Nosotros vamos a habilitar acá una carpetita donde ustedes van a entregar los informes, depende de la comisión, pero ya vamos a seguir, o sea, todavía nos está faltando, ¿sí? De terminar esta actividad. Y la parte C, finalmente, la parte C, está el cuestionario, ¿sí? Que ustedes hacen un clic ahí, yo ya hice una prueba, ya me sale el resultado, así que ustedes ahí pueden ingresar al cuestionario, que es el cuestionario que está en la guía. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos esto? Para que ustedes puedan realizar una autoevaluación, ¿sí? De lo que han aprendido en este trabajo práctico. No sé si querés agregar algo, María Rosa. No, me parece que está todo completo. No sé si ellos quieren consultar, Chicos, si hay ¿alguna alguna duda? consulta en el chat. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo Hay es lo una de la encuesta pregunta. de instrumentos? Dice, ¿qué pasa si desaprobamos? El cuestionario no pasa nada si desaprueban, porque es una autoevaluación, es para que ustedes vean sus progresos y dónde tienen que ajustar, que leer un poco más, que practicar un poco más. ¿Sí? Fernando pregunta algo más, Andrea. Después dice, para este TP hay que elegir aparte. Sí, reiteramos, para el laboratorio tienen que elegir otra comisión, que no coincide con la comisión de trabajo de teóricos prácticos, que es lo que estamos viendo ahora. Esta semana solamente hacemos laboratorio, por eso ustedes van a elegir un horario. ¿Vieron esas 8 comisiones? Ustedes tienen que elegir una de ellas para asistir a la clase de laboratorio, pero no hay seminario, o sea, ese es el seminario. Esa tercera clase es seminario o laboratorio, ¿se entiende? Esta semana vamos a hacer laboratorio y ustedes eligen la comisión. Cuando no haya laboratorio, ustedes vienen a la clase habitual de seminario, que es la tercera clase que ustedes tienen ahí. Ahora mismo tomo asistencia. Ahí, así ven cómo es el procedimiento. Les tiene que salir una ventanita y tienen que ir haciendo clic. ¿Sí? Bien, ahí se están inscribiendo, están poniendo el presente, digamos. Bueno, eso queda abierto, ¿verdad? Va a quedar un ratito abierto y ya... María Bien, Rosa, ustedes, ¿no sí, les ha quedado claro lo del seminario y laboratorio? Porque veo las preguntas ahí. bueno, no sé si quieres aclarar, yo no las estoy viendo las preguntas, espero. Eh, Chicos, son 3 clases, ¿no es así? La semanales. primera clase es virtual y es clase teórico-práctica. La segunda clase también es una clase teórico-práctica. Y la tercera clase, que es presencial, también es seminario.
A esas 3 ustedes tienen que asistir, tomamos asistencia en todas. Cuando haya seminario, ¿qué es seminario? Seminario es una guía de problemas, ¿sí? O sea, si tenemos en la guía problemas, vamos a tener seminario. Pero si en la guía de esa semana nosotros tenemos laboratorio, entonces vamos a tener que hacer laboratorio. Entonces, cuando tengamos que hacer laboratorio, vamos a tener que elegir una comisión para esa semana. Por ejemplo, esta semana no hay seminario, pero sí hay laboratorio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Elegir una comisión para ir al laboratorio. Solo laboratorio, no va a haber seminario. ¿Sí? La semana que viene va a pasar lo mismo, porque hay otro laboratorio la semana que viene. Pero la siguiente ya no hay laboratorio. Entonces ustedes van a tener que venir a la clase de seminario habitual de esta comisión. ¿Se entiende o no? Más o menos. ¿Quedó claro o falta una explicación? Bien, me parece que ya se entendió. Igual, por supuesto que van a ir terminando de entender en el transcurso de las clases. Ya saben que nos vemos mañana. No es que nos estamos yendo, ¿no? Pero les digo, mañana de nuevo volvemos a insistir con esto y nos vemos mañana en el anfiteatro a las 18 horas. Recuerden que esta es la comisión 4. Bueno, empezamos nomás. No sé si están viendo bien en la pantalla, ¿se ve, chicas? Sí, se ve perfecto. Bueno, comenzamos hoy con la primera unidad del programa que se refiere a magnitudes y errores experimentales. Fíjense que por eso es que esta semana hacemos el laboratorio, porque justamente estamos viendo este tema en esta semana. Resulta que nosotros podemos buscar en cualquier texto y podemos coincidir en que justamente la física es una ciencia experimental. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con experiencias de laboratorio, con algunos trabajos experimentales. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana en la clase del día miércoles. Entonces, fíjense que justamente en la primera diapositiva están una serie de instrumentos. Bueno, como la física es una ciencia experimental, nosotros vamos a trabajar realizando observaciones de fenómenos naturales y vamos a necesitar de estos instrumentos para poder medir esto que estamos, en algunos casos serán longitudes, serán tiempos. Fíjense que acá hay un instrumento que es el calibre. Me estoy refiriendo al instrumento este que está aquí, le estoy poniendo A, o vernier. Este instrumento lo vamos a usar justamente en la primera práctica de laboratorio para medir. Es decir, que vamos a trabajar nosotros con magnitudes. Las magnitudes justamente son propiedades que se miden. Entonces, usamos, por ejemplo, el instrumento A, podemos usar el instrumento B para esas magnitudes, depende de la magnitud. Hay un instrumento asociado que sirve para medir. Tenemos en el caso B una balanza, en el caso C tenemos un termómetro, en el caso D tenemos un dinamómetro, que es un instrumento que sirve para medir fuerzas. Y ustedes deben haber visto este instrumento en algunos lugares, cuando uno va a comprar, por ejemplo, verduras, ¿lo vieron? ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? El instrumento D. No sé si me están escuchando, tengo a alguien por allí. Ese instrumento, ¿lo vieron en algún lado? ¿Al D? Sí, dice Gastón en el chat. Gastón. Bien, perfecto. Bueno, es bastante usado, es una balanza de resorte que sirve para medir justamente fuerzas que nosotros, digamos, no decimos que son fuerzas, pero a veces compramos una verdura y nos miden con eso
el peso. Bueno, como es una ciencia experimental, vamos a realizar experiencias y vamos a observar hechos y vamos a ver que hay ciertas propiedades que se pueden, digamos, observar. Esta ciencia experimental tiene conceptos también básicos sobre los que se apoya. Cuando observamos hechos, vemos que algunas veces se producen ciertas regularidades. Estas regularidades hacen que luego se pueda realizar una cierta generalización. Cuando realizamos una generalización de esto, de lo que estamos observando, se conforman teorías y se conforman leyes. Quiere decir que dentro de la física, que vamos a estudiar los fenómenos naturales, vamos a tener teorías y leyes. Nosotros este año vamos a manejar una parte de la física, sobre todo la parte de la mecánica. También vamos a ver la parte de oscilaciones, y el año que viene van a tener otra parte de la física. Es muy extenso, imagínense que se pueden estudiar muchos fenómenos, y que los fenómenos muchas veces están combinados. Entonces, nosotros ahora en el primer curso vamos a trabajar y vamos a estudiar algunos de los grandes temas que estudia la física. Bueno, en particular, comenzamos a definir lo que es una magnitud, que en realidad yo recién les estaba diciendo que es una propiedad que se puede medir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un lápiz, puedo medir la longitud, puedo medir el diámetro, o sea, puedo ponerlo en una balanza y sacar su masa. Es decir, yo puedo utilizar un instrumento para medir alguna propiedad de ese objeto. Todo lo que mido es una magnitud. ¿Y cómo hago para medir? Si yo digo que tiene 20 o 15 centímetros, estoy usando un patrón. Estoy refiriéndolo al centímetro, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, si mide 15 centímetros, estoy utilizando como una unidad que es el centímetro, y digo, bueno, en esto que estoy midiendo caben 15 unidades que valen o que se denominan centímetros. Es decir, que medir es comparar una longitud, lo que yo estoy midiendo, con otra, que en este caso, si hablamos del centímetro, será el centímetro. Entonces, en ese caso, cuando yo digo es comparar con un patrón, hay muchísimos patrones. Ahora nosotros vamos a mirar un poquito que esas magnitudes a veces se agrupan en distintos sistemas. Nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema Internacional, que es muy utilizado, que enseguida yo les voy a mostrar cuáles son las magnitudes fundamentales de ese sistema. Acá hay un ejemplo que me dice que hay magnitudes que son fundamentales y otras que son derivadas, y en este sistema internacional las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Bueno, ¿qué significa que sean fundamentales? Fíjense que la longitud, la masa y el tiempo se definen, digamos, y hay un patrón que es, digamos, que muchas veces que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, algo universal, inalterable, que se pueda reproducir. Bueno, para la masa hay un patrón que es un cilindro, que es de cierto material, que está guardado en un lugar, y me dice que la masa de ese cilindro es, por ejemplo, de 1 kilogramo. Y en base a ese kilogramo se definen, digamos, se lo utiliza como un patrón, una unidad patrón al kilogramo. Para la longitud se utiliza como patrón el metro, y para el tiempo se utiliza el segundo. Entonces,
En base a esas tres, a la longitud, a la masa y el tiempo, yo las puedo combinar a esas magnitudes fundamentales y puedo tener magnitudes derivadas. Por ejemplo, cuando yo quiera hablar de la magnitud fuerza, la magnitud fuerza, ya van a ver más adelante que vamos a ahondar en eso, surge de combinar magnitudes fundamentales. O sea, la fuerza se define en función a las magnitudes fundamentales. La velocidad se define en función a las magnitudes fundamentales. Entonces la velocidad es derivada. Por ejemplo, en este caso yo les doy un ejemplo, un ejemplo numérico. Supongamos que a mí me dicen, ustedes lo deben haber escuchado en algún momento, que la velocidad tiene un valor de 30 kilómetros por hora. Así se dice usualmente. Bueno, en este caso, fíjense, veamos esto que ya vamos a analizar detalladamente. Esto se llama unidad. Esta es la unidad de la magnitud velocidad. Si nosotros miramos el numerador, esto es la unidad de una magnitud, que ¿cuál será? El kilómetro. ¿Para qué se usará el kilómetro? Para hablar de qué magnitud. ¿Alguien se da Longitud. cuenta? Bueno, una longitud. ¿Y la hora? ¿De qué magnitud Tiempo. será? Tiempo. Bueno, entonces veamos que la longitud está acá y el tiempo, la longitud y el tiempo están como magnitudes fundamentales. Quiere decir que cuando yo defino la velocidad, voy a relacionar de alguna manera, que ya vamos a ver en detalle cómo, la velocidad se puede definir como un desplazamiento en un intervalo de tiempo, y ese desplazamiento se mide en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces, estoy relacionando dos magnitudes fundamentales para obtener la velocidad. A eso se refiere cuando hablo de magnitudes derivadas. Relaciono las fundamentales para obtener las derivadas. Fíjense que esta es una ciencia sumamente interesante porque nosotros vamos a manejar muchísimas magnitudes, pero las fundamentales van a ser longitud, masa y tiempo. Y de esas tres, combinándolas de diferentes formas, vamos a obtener muchísimas otras. Velocidad, aceleración, trabajo, energía, muchas otras magnitudes en función de la fundamental. Bueno, ahora veamos qué es esto del símbolo. El símbolo, en este caso, yo he puesto B acá, este es el símbolo, es el nombre, cómo represento yo a la velocidad, con una B. Cuando hable de fuerza, voy a usar una F. Es decir, y así voy, y para la aceleración se utiliza el símbolo de A minúscula. Entonces los símbolos, que muchas veces ya vamos a ver que se colocan a veces se coloca así, con una notación determinada, ya vamos a ver por qué, es el símbolo que se utiliza para la magnitud. Entonces, aparte del símbolo, por ejemplo, acá tengo una magnitud que se llama temperatura, y tengo la T, ese es el símbolo. Ahora, acá yo ya he medido, he tomado un termómetro, he medido la temperatura de un líquido. Entonces digo, he obtenido 20 grados centígrados. Ese conjunto se llama cantidad, o sea, al número con la unidad que estoy utilizando en este caso, que se llama grados centígrados. Entonces, en física, cuando nosotros hablemos de una magnitud, vamos a usar el símbolo, el número y la unidad. Y no tenemos que dejar de lado ninguna de estas cosas. A veces, en la práctica, uno trata de simplificar y comete errores cuando no coloca la unidad.
Porque imagínense que no es lo mismo que yo les diga 20 grados centígrados que 20 kilómetros o que 20 horas. En los problemas, en las situaciones problemáticas, esto muchas veces no me dicen la temperatura es 20 grados centígrados, me dicen a los 20 grados centígrados sucede tal cosa. Y yo sola me tengo que dar cuenta que esa información que me están dando es de temperatura. ¿Y cómo hago para darme cuenta? Y veo la unidad. Si yo veo que es 20 grados centígrados, me doy cuenta que se trata de la magnitud temperatura. Si me dan de dato 20 kilómetros, tengo que pensar que se trata de la magnitud longitud. Y si me dan 20 horas, ¿qué magnitud será? ¿Tiempo? Vamos, tiempo. Chicos, las clases son para que ustedes participen, ¿no? Así que habilitan el micrófono y participan. No los queremos dormidos. No tiene ningún sentido estar por estar si no estoy prestando atención. Bueno, acá les muestro cuáles son las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades. Ya hemos hablado de la longitud, de la masa y del tiempo. La longitud, la masa y el tiempo son las que les he presentado al principio y hemos visto que para la longitud se utiliza el metro como unidad. Ahora les estoy mostrando acá que el símbolo de metro es la M minúscula. Fíjense que es importante respetar si es minúscula o si es mayúscula, porque hay una convención, hay un convenio donde se decide cómo van a ser los símbolos. Y eso hay que respetar para que las comunidades científicas puedan entenderse y puedan, digamos, hay producciones que pasan de un lugar al otro y tienen que tener los mismos símbolos. Entonces, cuando hablemos de metro, pongamos la M minúscula. Entonces yo puedo decir la longitud de, no sé, del lado de un campo es 25 kilómetros, puedo decirlo, pero tengo que escribir el kilómetro como corresponde, o tengo que decir 25.000 metros y tengo que colocar el símbolo de metro como corresponde. Bueno, para la longitud, la unidad básica es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo. Y bueno, la temperatura es el grado Kelvin, este es la unidad, el Kelvin se simboliza de esta manera, y para la corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, nosotros no vamos a manejar estas magnitudes en este curso, lo van a hacer el año que viene cuando vean electricidad, así que nosotros vamos a manejar la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura, digamos, este año, como magnitudes fundamentales del sistema internacional. Esto no significa de que solo la longitud se va a expresar en metros. Significa que yo puedo tener algunos múltiplos o submúltiplos del metro. Por ejemplo, yo puedo expresar una longitud en en decámetro, en kilómetro. O sea, hay otra variedad, pero digamos que la unidad es el metro. En base a eso se construye una tabla que nosotros ya vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, donde se puede expresar en otras que sean múltiplos o submúltiplos del metro. Lo mismo con el kilogramo, también hay múltiplos y submúltiplos. Bueno,
clasificación de las magnitudes es escalares, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son, por ejemplo, el tiempo, la temperatura que estuvimos hablando recién, donde quedan definidas con la cantidad. Es decir, que si yo doy un ejemplo donde digo, bueno, faltan 30 minutos para que termine la clase, digo t igual a 30 minutos, por ejemplo, esa información es suficiente para comprender, para que quede definida la magnitud, digamos, cuando es escalar. Solamente se coloca el número y la unidad, y es suficiente para que quede definido. Pero hay otras magnitudes que no quedan bien definidas con este tipo de información. Por ejemplo, si yo digo, un auto se desplaza, digamos, 5 kilómetros. Si yo hablo del desplazamiento de un auto y digo, se desplaza 5 kilómetros, ¿alguien me puede hacer alguna pregunta adicional? Porque no queda claro si yo digo que 5 kilómetros va a ser el desplazamiento. Supongamos que yo dé esta información. ¿Eso es suficiente? ¿Qué faltaría? La dirección. Faltaría decir hacia dónde, en qué dirección, Sentido. hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, ¿no es cierto? ¿Y en qué sentido? O sea, el tema de la dirección, del sentido, me está diciendo que esta información no está completa. O si yo digo aplico una fuerza, imagínense que yo tengo acá un objeto y digo aplico una fuerza que va a valer, no sé, 2 kilogramos fuerza, así se da la cantidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo digo, a ver, la pregunta es, ¿hacia dónde? Es más, ¿en qué lugar del cuerpo la voy a aplicar? O sea, tengo muchas preguntas, porque yo puedo aplicarla así y voy a producir que el cuerpo a lo mejor se levante. La puedo aplicar, perdón, así, y entonces al cuerpo le va a pasar otra cosa. Puedo aplicarla hacia abajo, ¿y qué va a pasar? Voy a tener diferente efecto sobre el cuerpo. Por más que la fuerza valga lo mismo y valga 2 kilogramos, fuerza, voy a tener distintas posibilidades. Y cada una de ellas va a producir diferentes efectos sobre este cuerpo. Entonces, cuando ocurre eso y necesito más información, la magnitud se llama vectorial. Y se representa por un ente geométrico que se llama vector, que son estas flechas que yo estoy dibujando acá en este cuerpo. Estos son vectores, los que tienen características, dirección, sentido, medida. Eso es necesario cuando hablamos de fuerza definir. Bueno, acá hay un ejemplo, otros ejemplos de magnitudes escalares. Está la longitud, que ya hemos hablado. Por ejemplo, cuando yo quiero medir el ancho de una hoja, el espesor de alguna placa, yo necesito dar el número y la unidad, nada más. Con eso quedan bien definidas. Lo mismo pasa con el trabajo en física. Hay una magnitud que se llama trabajo, que es una magnitud escalar. La energía es una magnitud escalar. Entonces, esos son ejemplos de magnitudes escalares que nosotros vamos a usar, vamos a trabajar durante el año. Después tenemos un ejemplo de magnitud vectorial. Fíjense que acá hay una situación de la vida diaria. Una señora que tiene una correa y un perro. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre aquí.
Depende del punto de vista, porque si yo me fijo en la señora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué fuerza realiza ella? Ella lo tira al perro. Y si yo ahora me fijo en el perro, ¿qué hace el perro? ¿Cómo ven en el dibujo ustedes? ¿Una sola situación o pueden analizar dos cosas? ¿Cómo lo ven? El perro la Están tira ahí. haciendo fuerza, pero hacia Sí. distintas direcciones. Claro, por un lado puedo analizar la fuerza que realiza la mujer sobre el perro. Esa tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene la fuerza que hace la señora sobre el perro? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el perro o hacia la señora? De la señora. Hacia la señora. Y Hacia el la perro tira señora. O sea que acá yo podría dibujar, a ver, una fuerza así, que es la que realiza la señora, ¿está bien? Pero a su vez el perro también la está tirando a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces en esa correa yo podría dibujar dos fuerzas. Y las dos fuerzas tienen, ¿qué cosa en común? ¿Qué les la misma parece? dirección. La misma dirección. Acá dice a la izquierda que la dirección está a lo largo de la correa. La dirección tiene que ver con la recta que contiene al vector o que contiene, en este caso, a los vectores. Es decir, que la misma recta, que en este caso es la dirección de la correa. Ahora, si nosotros hablamos acá dice sentido hacia el perro, ¿está bien? Hacia el perro. Dice, la fuerza que ejerce la mujer sobre el perro es opuesta a la fuerza que ejerce el perro sobre la mujer. O sea que acá vemos que tenemos, si analizamos o comparamos las dos, tenemos una en un sentido y la otra en el otro sentido. Eso lo puedo dibujar así o también lo puedo dibujar así. Bueno, eso es para que ustedes vean que las magnitudes vectoriales necesitan también dirección y sentido. Acá hay otro ejemplo. Acá hay un cuerpo como el que yo les había dibujado hace rato, y me dicen que en el ejercicio A, en la situación A, se ejerce un tirón de 10 newton, esta N significa newton, y es una unidad de fuerza, aparte del kilogramo fuerza que yo les puse recién, también las fuerzas se expresan en newton. Entonces ya vamos familiarizándonos y más adelante vamos a ir al detalle de esto, ¿no? Pero aplico una fuerza que acá está medida con este instrumento, que es un dinamómetro, y marca 10 newton. Acá tiene una cierta inclinación, la cuerda esa sobre la que se está realizando la fuerza, transmitiendo la fuerza, forma un ángulo de 30 grados respecto a una línea de referencia que generalmente se toma una línea horizontal de referencia. Entonces digo, la fuerza tiene 10 newton, es la medida de la fuerza, o el módulo, así se le dice. Módulo, medida, medida de la fuerza, intensidad, todas esas palabras se usan para hablar del módulo o de los 10 newton. La dirección, ¿cuál es la dirección? Acá me está indicando 30 grados respecto, o sea, los 30 grados respecto a la horizontal, esa información que estoy sacando del gráfico tiene que ver con la orientación de la recta que contiene a ese vector. Esa es la dirección. ¿Y cuál será el sentido?
¿Qué me estará indicando el sentido? ¿Hacia dónde va la fuerza? Ah, perfecto. Miren el dibujo A y el dibujo B. En el dibujo B yo tengo una flecha hacia abajo y en el dibujo A la flecha va hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen distintos sentidos. La del dibujo A es hacia arriba. A ver, me está saliendo un cuadro acá. Entonces, cuando yo digo la flecha me está indicando el sentido, en este caso digo hacia arriba. Ese es el sentido. Bueno, en el ejemplo B, ¿qué tiene de común el ejemplo B con el ejemplo A? ¿Qué es lo que ven de común ustedes? El ¿En qué módulo. En el módulo. En el módulo, nada más. Porque en el ejemplo B tengo una dirección diferente, que si yo la mido así como está en el dibujo, son 45 grados respecto a la línea horizontal que está trazada allí. ¿Está bien? Pero tiene sentido hacia abajo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que la flecha me indica el sentido. Bueno, y ahora vamos al ejercicio número 1, que me dice que clasifique en escalares y vectoriales las siguientes magnitudes físicas. Te paso, María. O Andrea, no sé cuál va a ser el 1. Ahí compartí, no sé, Andrea, si lo querés hacer vos, ¿me avisás? No, adelante, adelante, está bien. Bueno, entonces en el ejercicio 1, que se llama magnitudes escalares y vectoriales, ¿qué nos piden en este ejercicio? Vamos a ver lo que nos piden. Clasificar en escalares y vectoriales las siguientes magnitudes físicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre es leer el enunciado. ¿Qué me están pidiendo? Tengo que clasificar estas magnitudes físicas que están acá, ¿en qué? En escalares o vectoriales. La magnitud A, el caso A, tiempo. ¿Qué tipo de magnitud será, chicos? Escalar. Es una magnitud escalar. ¿Sí? ¿Me pueden dar un ejemplo? 4 segundos. 4 segundos. ¿Otro? 2 horas. 1 hora. 2 horas. 1 hora o 2 horas. ¿Qué más? ¿Alguna otra? 2 días. 2 días. Perfecto. Se ve que siempre que hablamos entonces de la magnitud tiempo, cuando nosotros decimos 4 segundos, ¿sí? Nos queda perfectamente definido ese tiempo. Cuando hablamos de 2 horas, lo mismo, y días. Y fíjense acá, lo que ustedes me decían, fíjense acá, de acuerdo a los datos que ustedes me han dado, que tenemos distintas unidades para medir. Vamos a responder a la parte B. El volumen, chicos, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar. Es escalar. ¿Por qué decimos que es escalar? Porque solo necesita un valor y una unidad. Perfecto. A ver, denme un ejemplo de un volumen que hayan medido, o que ustedes sepan más o menos, que conozcan. A ver, denme un ejemplo. 4 centímetros cúbicos. 4 centímetros cúbicos. ¿Otro? 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. ¿Otro? ¿Podría ser el litro, profe? Sí. ¿Cuánto, por ejemplo? A ver, decime. 2,5 litros. 2,5 litros. ¿Se ve? Nos queda claro a nosotros cuando hablamos de 2,5 litros, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que más asociado tenemos. Entonces, con ese valor, ¿sí? Es suficiente para describir esa magnitud con un número y una unidad. Y fíjense en otra vez las unidades que tenemos para volumen. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros. Se ven que tenemos varias unidades para
para expresar una magnitud. Bueno, vamos al C, la fuerza. ¿Qué magnitud es? Vectorial. Vectorial. ¿Se animan a darme un ejemplo? 4 toneladas. 10 newton. 10 newton. Bien, ¿algún otro? 4 5 toneladas puede ser. ¿Pero nos alcanzaría con este valor 10 newton? ¿Qué más tenemos que decir? Recién lo acababan de ver ustedes. ¿Queda La definido con dirección y el eso? sentido. Nos faltaría decir el sentido y qué ¿En más, qué y la dirección? dirección. Entonces no nos alcanza con decir 10 newton. Con estos 10 newton estamos diciendo el tamaño. Entonces tenemos que decir que aplicamos una fuerza de 10 newton, por ejemplo, en la dirección horizontal y hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, siempre nos hace falta definir además en las magnitudes vectoriales la dirección y el sentido, ¿sí? Entonces, cuidado ahí cuando hablamos de esta magnitud, cuando tenemos que dar una información, la tenemos que dar bien completa. Nos falta más. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esta magnitud, diríamos 10 newton en la dirección horizontal, por ejemplo, ¿sí? Y hacia la derecha. Vamos al desplazamiento. ¿Qué magnitud será el desplazamiento? Vectorial. No escuché, discúlpame. Vectorial. 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 ¿Por qué? Volvemos a decir. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, chicos, nos vamos a desplazar, todos se levantan de sus asientos o del lugar donde están y nos vamos a desplazar 2 metros. Entonces, ¿esa información está completa o no? No. No, nos está faltando decir, nos desplazamos 2 metros, en qué dirección y en qué sentido, ¿sí? Entonces, por eso es una magnitud vectorial. La velocidad, Vectorial. vectorial. Sabemos, que ya lo explicó la profesora, también es una magnitud vectorial, porque podemos decir que voy a 60 kilómetros por hora, pero no sabemos dónde estamos, si estamos en la ruta 66, por ejemplo, si voy desde Palpalá a San Salvador, o voy de San Salvador a Palpalá, o sea, siempre estas magnitudes son vectoriales porque necesitamos dar más información que el número de una unidad. La temperatura Escalar. es escalar. Y la masa Escalar. es escalar. Bueno. Listo, María Rosa. ¿Quedó alguna duda, chicos? Bueno. Bien, vamos a trabajar ahora, les voy a dar un ejemplo sobre una ecuación para que ustedes hagan el análisis y se fijen que toda ecuación tiene que ser homogénea desde el punto de vista de sus dimensiones y también desde el punto de vista de sus unidades. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo, por decirles, una ecuación que me diga que, X es igual a B por T. Algo simple. Entonces yo digo, bueno, esto es una ecuación, no importa qué es lo que en este caso simbolice, porque nosotros estamos recién comenzando, yo les voy a dar una ayuda. Supongamos que X represente una longitud y que la longitud ya hemos visto que tiene como una unidad fundamental que es el metro. Entonces yo para la X representa una longitud. Y la unidad, esta sería la dimensión, nosotros hemos visto,
en ese cuadro que yo les he mostrado del sistema internacional, teníamos dimensiones y teníamos, en este caso, esta es la unidad. Entonces, supongamos que X representa una longitud, que la B, esta que tengo acá, represente una velocidad. La velocidad es una magnitud derivada, y en este caso se relaciona con la longitud y el tiempo. Pongámosle, creo que teníamos una T mayúscula para el tiempo. Bueno, y T, esta T que tengo acá en esta ecuación, es el tiempo. Entonces, la dimensión para el tiempo es T. A su vez, si pensamos en las unidades, la longitud tiene como unidad el metro y el tiempo, esta es una T, tiene como unidad el segundo. Entonces estoy acá analizando tanto las dimensiones como las unidades, quiero mostrarles. Entonces, yo esto lo conozco de datos, yo sé que X representa una longitud, que la longitud tiene una dimensión que se simboliza con L, y que tiene una unidad que es el metro. La velocidad, a su vez, se relaciona la longitud con el tiempo, y las unidades serían metros sobre segundo, y el tiempo segundo. Bueno, supongamos que a mí me dan esta ecuación. Pueden ser, por supuesto, mucho más complicadas. Entonces yo tengo que saber que toda ecuación tiene que ser dimensionalmente consistente. Quiere decir que si yo reemplazo cada una de las magnitudes por sus dimensiones o por sus unidades, esto tiene que cumplirse la igualdad. Es más, si en vez de tener una ecuación que tenga un solo término, tengo una ecuación que tenga dos términos, por ejemplo, puede ser así, es un poquito más larga, pero que tiene tiene dos términos, acá tengo uno y acá tengo dos, yo tengo que ver que esta expresión tiene que ser dimensionalmente homogénea. O sea que tiene que tener este sería el primer miembro, tiene que tener la misma dimensión, la dimensión que va a tener la X, tiene que ser igual que la dimensión que va a tener este primer término, y tiene que ser la misma dimensión que tenga este otro término, y todos los términos que tuviera la ecuación. Lo mismo en el primer ejemplo. La dimensión que va a tener este término, en este caso es el primer miembro de la igualdad, tiene que ser igual a la dimensión que va a tener el segundo miembro de la igualdad. Eso se tiene que verificar. Por eso les decía que es importante en física trabajar correctamente con las cantidades. O sea que cuando yo sustituya en una ecuación, no solo tengo que sustituir números, sino números y unidades. Por ejemplo, en esto que yo les acabo de decir, la dimensión de X, hemos visto que se trata de una longitud. La dimensión de B es una longitud sobre tiempo. La dimensión de T es T. Continúo aquí más el 1/2. Es un número, no tiene dimensión, no es una magnitud. Por lo tanto, estoy acá haciendo un análisis con dimensiones, entonces no puedo poner nada para 1/2. A es una aceleración que yo no les he definido al principio, pero la aceleración tiene las siguientes dimensiones. La longitud sobre tiempo al cuadrado son las dimensiones de aceleración. Entonces acá voy a tener, siguiendo con la ecuación, voy a poner, en vez de aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado, y me falta t cuadrado, que sería tiempo al cuadrado. Una vez que yo reemplazo por las dimensiones, tengo que simplificar lo que corresponda. En el primer término,
tengo t con t, se simplifica, y en el segundo t cuadrado con t cuadrado. Entonces, ¿a qué llego? Que en el primer miembro tengo longitud y en el segundo tengo longitud más longitud. O sea, que es dimensionalmente homogénea, porque si yo sumo una longitud con otra longitud, obtengo como resultado también una longitud. Eso tiene que ocurrir en las ecuaciones. Lo mismo pasa si en vez de las dimensiones uso las unidades. En vez de poner longitud sobre tiempo para la velocidad, hubiera puesto metros sobre segundo, por ejemplo. Y para el tiempo hubiera puesto segundo. Y se hubieran simplificado los segundos, me hubiera quedado metro. Y así hubiera pasado con el segundo término y me hubiera quedado metro más metro. Es decir que cuando yo trabajo con una ecuación tengo que ver que todos los términos tengan como resultado, después de las simplificaciones correspondientes, tengan las mismas unidades o las mismas dimensiones. Si no ocurre eso, es porque la ecuación de partida es incorrecta. Ahora bien, si yo llego a la conclusión de que es dimensionalmente homogénea la ecuación, tengo que concluir que es probable que la ecuación de partida sea correcta. No lo puedo asegurar, pero es probable. ¿Por qué no lo puedo asegurar? Y porque miren, acá hay un medio. Un medio no tiene dimensiones. Entonces acá podría haber puesto un medio, un tercio, un quinto. Es decir, que la ecuación puede cambiar si yo le cambio el número un medio. Pero desde el punto de vista de las unidades o desde el punto de vista de las dimensiones, es correcto dimensionalmente. ¿Está claro? Este análisis se hace cuando nosotros trabajamos con ecuaciones, siempre y cuando reemplacemos cada una de las magnitudes como corresponde. O sea que coloquemos las unidades. Y así nos vamos a dar cuenta muchas veces si estamos trabajando bien, porque si de pronto dimensionalmente no es correcta, es porque la ecuación que estamos utilizando no es la que seguramente nos estamos olvidando de algo, no es correcto. Te paso, María. Bien, María Rosa, hay una alumna que dice ¿Pregunta? que no entiende, claro, el tema. Y bueno, al respecto, para aclararle, es una ecuación, ¿no es cierto? Ahí estamos representando relaciones, en este caso de desplazamiento, velocidad y tiempo. Cada magnitud, como ya dijo anteriormente la profe, tiene una cantidad que está representada por un valor numérico y una unidad. En este caso solamente estamos analizando las dimensiones, es decir, las unidades de cada magnitud, para ver si es dimensionalmente homogénea. Yo le traté de explicar en el chat que una vez el un medio, ella preguntaba a dónde se va. No se va a ningún lado, simplemente es una constante y al no tener dimensiones no interviene en este análisis dimensional que estamos haciendo. Ahora cuando la profe Murillo les explique, fíjense que ahí también hay una constante. A lo mejor aclaramos ahí. Andrea, ¿me escuchan o no? Bien, gracias, Andrea. Sí, sí, sí. Bien. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, como siempre, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado y sacar los datos más importantes. Sacar los datos y ver qué nos pide el problema. Entonces dice acá que una importante ecuación, ¿qué es una ecuación? Es una relación entre magnitudes, ¿no? Eso es una ecuación, una fórmula, como le llamábamos antes. Entonces, una importante ecuación en el estudio de fluido es la denominada ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Su expresión es esta que está acá, donde dice P más ρ más delta más G por H más un medio de delta por la velocidad está al cuadrado, y esa suma de esos términos se va a mantener constante. Eso me dice la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué significa P? Bueno, P va a ser la presión absoluta. ¿Sí? P va a ser la presión absoluta.
Este delta, que es una letra griega, con ese delta se está simbolizando la densidad del fluido. G, con la letra G, se representa la aceleración de la gravedad. Con H, la altura del fluido sobre cierto nivel de referencia. Y con B, la velocidad del fluido. Entonces, ya tenemos acá escrita la ecuación. Vemos que tiene 3 términos en el miembro de la izquierda. ¿Y qué nos pide entonces el problema? Demuestre que la ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces, para demostrar que es dimensionalmente correcta, nosotros tenemos que usar las dimensiones de cada una de estas magnitudes. Fíjense que nos dice acá, utilice la tabla que se encuentra adjunta para conocer las dimensiones de los parámetros físicos que intervienen en la ecuación, donde M mayúscula, L mayúscula y T indican masa, longitud y tiempo respectivamente. Y fijémonos la tablita, ahí la puse arriba y enumeré: 1 la velocidad, 2 la magnitud de aceleración, 3 la fuerza, 4 la energía, 5 la potencia, que acá se indica con P, mira acá tendría que ser con P minúscula, bueno ya la voy a cambiar, y 6 es la presión, ¿sí? Y 7 es la densidad. Entonces acá vamos a cambiar, porque acá, de acuerdo a esa tablita, este P sería P minúscula, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bueno. Y entonces, fíjense lo que nos indica acá. La velocidad está en función de L sobre T. ¿Qué era L? Fíjense que acá, en este cuadrito de unidades fundamentales del sistema internacional, en esta columna tenemos la dimensión. ¿Se ve? Y entonces L es la dimensión de ¿qué? L es la dimensión de longitud. Ahí se ve. ¿Sí? M es la dimensión de masa. Y T mayúscula es la dimensión de tiempo. ¿Sí? Ahí está indicado en la tablita. Entonces fíjense que todas estas magnitudes están en función de las dimensiones fundamentales. Cualquiera de ellas, la fuerza, la densidad, fíjense que todas están en función de la magnitud, de la dimensión de la masa, o de la longitud, o del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a usar la tabla y vamos a ir reemplazando. Entonces me van a decir, ¿sí? ¿Cómo voy a reemplazar? ¿Qué dimensión tiene la presión? ¿En qué fila se encuentra de esa tablita y qué dimensión tiene? ¿En qué fila se encuentra la presión, chicos? La sexta. En la sexta. ¿Y qué dimensiones me dice que tiene ahí? Fuerza y longitud. Entonces vamos a escribir acá, fuerza vamos a reemplazar sobre longitud. Vamos a ver la densidad. Longitud al cuadrado es. A longitud al cuadrado, gracias. La densidad, vamos a buscar la densidad. ¿En qué fila está la densidad? En la séptima. En la séptima. ¿Qué dimensiones tiene la densidad? Masa sobre longitud. Masa sobre la longitud que está elevada al cubo. Por, me dice acá, se ve que este símbolo por que multiplica por. ¿Qué dimensión tiene la gravedad, chicos? ¿Qué dimensión tiene? ¿En qué fila tenemos que ver? La segunda. Fila 2. En la fila 2, porque la G es una aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tiene dimensiones esa aceleración ¿de qué? De longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Por la altura. ¿Y la altura? ¿Qué dimensión tiene la altura, chicos? ¿Está en la tablita? Longitud. La altura, ¿sí? Es una longitud. Entonces tiene dimensiones de longitud. Vamos a poner el signo más, ya reemplazamos todas. Ahora, un medio. Esa constante que me están dando ahí, ¿tiene unidades? ¿Me aclara el enunciado que ese número tiene unidades? No tiene.
no tiene unidades, no tiene dimensiones, entonces no tengo que ponerla, ¿se entiende? Entonces es una constante. Entonces como un medio es constante, no tiene dimensiones, entonces no coloco ese valor. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué tengo que poner? ¿La dimensión de quién? De la densidad. ¿En qué fila está? La séptima. La séptima. Y entonces sería masa sobre la dimensión de ¿qué? De longitud al cubo. ¿Por qué tengo que poner ahora? La velocidad. La Longitud, velocidad. ¿En qué fila está? la primera. Y entonces voy a reemplazar longitud sobre tiempo. ¿Está bien ahí? Y esto sería igual a constante. Al cuadrado. Todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. Tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces esta dimensión de longitud me quedaría elevada al cuadrado y la dimensión de tiempo también me quedaría elevada al cuadrado. Es así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que comprobar ahora? ¿Para qué? Responder si es dimensionalmente correcta. ¿Qué tiene que suceder? Hay que simplificar. ¿Cómo tendrían que ser cada uno de estos términos para que yo los pueda sumar? ¿Cómo tendrían que ser las dimensiones de cada uno de esos términos? Igual. Igual. Iguales. Bueno, en el primer término es igual al segundo y al tercero. ¿Qué puedo hacer para ver si son iguales? Tiene que... La fuerza lo tiene que pasar. Bien. Reemplacemos las dimensiones de fuerza. La pongamos en función de las dimensiones fundamentales. La fuerza, ¿en qué fila está? Voy a reemplazar la fuerza. ¿En qué fila está? En la tercera. En la tercera. Y entonces, ¿qué me quedaría? En vez de fuerza, ¿qué voy a poner? ¿Unidad de qué? Dimensión de masa por Longitud. dimensión de longitud sobre Tiempo al cuadrado. dimensión de tiempo al cuadrado. Esto me está reemplazando ¿qué? La fuerza. ¿Sí? ¿Y la fuerza está dividida sobre qué? ¿Sobre qué está dividida la fuerza? Longitud al cuadrado. Acá la vamos a poner al cuadrado. ¿Se ve? Bueno, la puse de otro color para que se vea. Más. Vamos a ver si en este término, en el segundo término, podemos simplificar algo. ¿Qué podemos hacer? La longitud se puede simplificar con los dos de arriba. Bien. Estos dos simplificamos y abajo, ¿cómo quedaría? L sola. 1. Y entonces, este término me quedaría como dimensión de masa ¿por cuánto? ¿Cómo me quedaría? Sobre longitud. Sobre Tiempo al cuadrado. dimensión de longitud por dimensión de tiempo al cuadrado. Más, en el otro término, ¿qué me quedaría? Simplifico acá con esto, ¿y qué me quedaría ahí entonces? Le quedaría igual que el término. Bien. Entonces, ¿qué nos faltaría demostrar para decir que esta ecuación es dimensionalmente correcta? ¿Qué nos falta hacer? Hay que simplificar el primer término. Simplificamos el primer término. Este se va a ir con este. ¿Y quedan todos iguales? ¿Todos tienen la misma dimensión en los términos? Sí. Como todos los términos son dimensionalmente, son iguales en dimensiones, entonces nosotros podríamos decir que esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Que recuerden que no significa que la ecuación esté bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos una constante. Dimensionalmente es correcta, pero nosotros no sabemos si este valor, esta constante, está bien o no. O sea, ¿qué es lo que vamos a responder? Es dimensionalmente correcta, bueno, porque los términos, todos los términos de la ecuación
Términos, perdón. Estoy escribiendo mal. Tienen igual dimensión. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando estemos en un parcial y no nos acordamos de las ecuaciones, sobre todo cuando hablan del movimiento circular. Cuando no se acuerden de las ecuaciones, ustedes hacen el análisis dimensional y ahí pueden verificar que la ecuación es dimensionalmente correcta. Porque a veces no saben, por ejemplo, si la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre R o por R, eso es lo que más le cuesta. Entonces ustedes tienen que usar este instrumento, el análisis dimensional, para ver cuándo la ecuación, digamos, es dimensionalmente correcta. Ayuda mucho, chicos. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda. Como ejercicio, ¿sí? Supongamos que tenemos esta ecuación. Ustedes me dicen, este B es volumen, ¿no? Donde este B le pongo que este B es volumen. Entonces esta ecuación, pregunto, ¿es dimensionalmente correcta? Y entonces ustedes tienen que saber la dimensión de volumen, ¿sí? Bueno, vean y después me cuentan si pueden decirme si esa ecuación es dimensionalmente correcta o no. La densidad de masa Bien. sobre volumen, ¿no? Ahí teníamos las unidades. Ahí tenemos las unidades al costadito, ¿no? Tenemos bueno, la masa va a ser masa y la densidad, ahí están las unidades. Y el volumen ustedes lo saben porque me lo estuvieron diciendo cuando dieron ejemplos. Bueno, chicos, yo lo que les daría, así como una sugerencia, una recomendación. Hola, Sergio, que ahí te vi. El ingeniero Madrigal nos está acompañando también. Hola, ¿cómo andas, María Rosa? Sí, recién ¿Qué entré, tal? ya nos toca. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué Lo tal? que les quería decir, chicos, que a veces uno, como nosotros le presentamos diapositivas, capaz que ustedes no saben cómo manejarse porque de pronto le sacan foto o no sé, no alcanzan a escribir. Miren, la recomendación de acuerdo a la experiencia es que ustedes, por ejemplo, pueden imprimir esas diapositivas y llevarlas a las clases, tenerlas ya hoy, haberlas tenido, para escribir sobre ellas todas las observaciones que nosotros les vamos dando, los ejemplos, porque nosotros no nos remitimos, o sea, no leemos eso y nos quedamos, no, hacemos comentarios. Entonces ampliamos eso que está ahí y muchas de esas cosas no las van a encontrar ustedes en la diapositiva. Por favor, el micrófono. Ya está. La silencia María Rosa. A ver, Hola, ahí No, está. ¿me están escuchando? Sí, lo que digo es que la idea es que ustedes lleven las diapositivas impresas para que puedan tomar sobre ellas apuntes y agregar algunas cosas. Me parece que eso puede dar buen resultado. Lo mismo mañana, porque nosotros vamos a continuar con los temas que hemos dejado pendiente hoy. O sea que ustedes mañana vamos a ver la parte de errores. Entonces ustedes, y de cifras significativas, si ustedes tienen el material impreso, pueden ir agregando cuestiones allí que sean necesarias para completar. Bueno, esa es mi sugerencia. Los dejo porque sé que tienen ahora el otro grupo, la clase con el ingeniero Sergio No y se con olviden de Sí. Isabel. inscribirse en el laboratorio, ¿no, chicos? Los que están de la comisión anterior. No se olviden de elegir hoy a la noche su laboratorio.